La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Queridos amigos, amigas de Canal Málaga Televisión, estamos en nuestro espacio de cultura, Cultura Letras Mixtas. La cultura también es audiovisual, la cultura es todo lo que entra también, no solamente por nuestros ojos o por nuestros oídos, sino también por todo ese universo tan absolutamente ingente que es el sector audiovisual. Y hoy tengo invitado a Juan Mata. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por invitarme. Nosotros tuvimos la suerte de conocernos en el Festival de Cine de Estepona, que es una muestra, una semana que se lleva haciendo 24 años y que es, por decirlo de alguna manera, el emblema del cine fantástico en la Costa del Sol. Y allí tuvimos la suerte de coincidir y hablamos largo y tendido de tus proyectos audiovisuales. Y dije, te tienes que venir al Canal Málaga porque no lo tienes que contar en primera persona. Y ¿en qué estás ahora? ¿Qué es lo más importante que está haciendo Juan ahora? Bueno, yo acabo de estrenar en el Festival de Cine de Santander Mi última condena, un documental sobre la vida de Pombo, la vida de Ana de Pombo, que es una mujer por descubrir. Pensamos todos que tuvo su trayectoria a lo largo del siglo XX, que fue mano derecha de Coco Chanel y tuvo una impronta importante en el mundo de la alta costura y de las artes escénicas en Francia, en Argentina, en España, y sobre la que se sabía muy poco. Esto de las mujeres desconocidas o las mujeres, entre comillas, esto de mujeres sombra, que están detrás de otras personalidades, generalmente son masculinas las personalidades, y detrás están esas mujeres que si no fuese por esas mujeres no habría personalidades. ¿Se refleja en el caso de esta protagonista? Bueno, es que ella tenía una personalidad arrolladora. Sí, entonces no es el caso como, por ejemplo, la productora que ha coproducido el proyecto hace unos años sacó Las Sin Sombrero, sí, que son todas estas mujeres que estaban en la generación del 27. Y que le escribían los textos a los señores. Exactamente, y de los que apenas ni ellos habían reconocido la importancia y parte de la trayectoria que tenían. No es el caso de Ana de Pombo porque ella en sí misma era una locomotora y por donde pasaba pues dejaba su impronta. No sabemos exactamente el motivo por qué no es recordada. Quizás en los tiempos en los que corren alguien la define en el documental como una influencer. Ajá. Creemos que hoy en día sí se lo hubiera recordado porque sí que es verdad que ella ejerció una influencia sobre los personajes en la alta sociedad con lo que estuvo. Entonces no sabemos si es un poco la época en la que pilló, si es que tampoco se concentró en una faceta artística durante mucho tiempo, sino que fueron periodos muy cortos de tiempo, porque pues la historia un poco la olvidó. Aunque en la alta costura, en la danza y en la alta sociedad siempre se la menciona. Más allá de dar luz a una vida tan trascendental como la de Pombo, ¿cuál es lo atractivo de tu documental? Porque eso, como tal, tiene un sentido de justicia, pero cuando abrimos la caja de Pandora, en este caso con una personalidad tan arrolladora como me dices, ¿qué es lo que a ti te ha impactado a la hora de realizarlo y que tú crees que va a impactar a la hora de que los telespectadores la veamos, ¿no? Te comento, yo empecé ese proyecto porque hace como 10 años iba por Madrid y de repente vi una conferencia sobre Jean Cocteau en Marbella y para mí era totalmente desconocido, como para muchos de mis paisanos de Marbella, de que un artista al nivel de Jean Cocteau, que es cineasta, dramaturgo, poeta, había pasado por la ciudad. Entonces empecé a investigar y encontré una serie de personajes que orbitaban en torno a Jean Cocteau. Había como una especie de idea de crear un pueblo de artistas en Marbella donde Edgar Neville, Cocteau, la propia Ana de Pombo iban a tener pues esa importancia. Durante mucho tiempo el proyecto pues se desarrolló en torno a Jean Cocteau, al genio francés, pero hubo un momento en el que el personaje de Ana de Pombo empezó transversalmente
a cruzarse en el proyecto y a que todas las miradas de todo el equipo empezaran a ponerse en ella. Y ya parecía como increíble que no hubiera ningún documental, de que solo facetas muy específicas de las disciplinas en las que ella se dedicó, como la alta costura, pues se hicieran menciones y que no hubiera como una referencia. Nos hicimos con sus memorias, que eran difíciles de conseguir, que ella había escrito, y bueno, eran como un anecdotario de personajes históricos con los que ella había estado, con los que ella había convivido y con los que tenía una vivencia que nos parecía sumamente interesante. Entonces fue un proceso de cambiar el foco de Jean Cocteau a Ana de Pombo. Porque estuviste descubriéndolo paso a paso en esa investigación. Exactamente. Entonces cuando apareció Ana de Pombo, pues era hipnótico, es que no podíamos dejar de... Nos sorprendía cada cosa que aparecía de su vida. Había estado en Madrid, había sido asesora de vestuario de Vaperón. Ella hablaba de unas calumnias respecto a su colaboracionismo con los nazis, también nos pareció un tema muy, muy interesante. Y empezamos a trazar líneas en torno a ella. Nos pusimos en contacto con su nieto, con Álvaro Pombo, el escritor. Y bueno, sabíamos que habían tenido una relación bastante complicada y de que él pues tenía ciertas reticencias a hablar sobre ella, pero no a no participar en el documental. Entonces, pues, desde el principio sabemos... Visteis una mina ahí. Sí, porque el testimonio de él es durante todo el documental, para la gente que lo pueda ver, es un contrapunto en el que nos apoyamos todo el rato y en el que consideramos que el documental se sustenta a pesar de que no es el hilo narrativo del mismo. Ya per se la figura de Jean Cocteau es absolutamente sorprendente. Aquí en nuestra conversación que tuvimos precisamente en el festival hablamos de la colección que hay en el Colegio de Arquitectos de Málaga de obra de Cocteau, que es una señal inequívoca de todo lo que dejó aquí en la provincia de Málaga. ¿Cómo pudiste apartarlo? ¿O has apartado el proyecto para hacer el nuevo documental? ¿O directamente aparece en vuestro documental como hilo conductor? No, aparece como secundario de lujo. Muy bien. Es decir, que es que no podíamos obviar a Jean Cocteau porque además Ana de Pombo tiene muchos hitos a lo largo de su vida y el último hito por el que ella creemos que pretende ser recordada es por traer a Jean Cocteau y ejercer de anfitriona en Marbella. Bueno, creemos que es como su gran último intento de pues dejar huella en la historia, intentar de que esos años dorados en París, en la alta costura, con tantas personalidades como los Ser, como Coco Chanel, que ella conoció, pues intentar traer esos personajes míticos a este pueblo que todavía a finales de los 50, principios de los 60 Marbella se estaba pues fraguando, ¿no? Y que al final pues Marbella ha tirado por otros derroteros turísticos, pero que esa idea primogénita que la industrialización del urbanismo y el turismo arrasó en Marbella, pues está ahí. Nos pareció muy interesante de cómo ella tenía esa visión de futuro, de bueno, traemos a este personaje para dejar huella, para que algún día pues se pueda recordar. Al fin y al cabo no ha sido así, porque Marbella, bueno, ahora justo el 11 de octubre se cumple el 60 aniversario de la muerte de Jean Cocteau y Marbella tiene programada unas jornadas de repaso de su trayectoria, con conferencias, con proyecciones de sus películas, donde también se va a exponer el documental. Qué bien, qué maravilla. Precisamente la uno a la pregunta que yo tenía prevista hacerte. ¿Qué vida tiene el documental? Es decir, ¿hacia dónde va? ¿Dónde se va a proyectar más veces? ¿Tú tienes previsto hacer segundas partes? Cuéntame. No, segundas partes no, porque nunca fueron buenas. No es que nunca fueron buenas, es que hacer un documental o una película, y cualquiera que haya trabajado o se haya visto inmerso en alguno, es un proyecto que desgasta mucho. Entonces, continuar con esto, pues... Agotador. Bueno, y tenemos material porque podríamos haber hecho una serie perfectamente documental sobre Ana de Pombo. Lo que ocurre es que también entendemos que el personaje da para lo que da. Y es una película de 1 hora y media y que ya hay bastante. Sí, está muy... toca muchas facetas suyas.
Hemos tenido la suerte de preestrenarnos en el Festival de Málaga, tuvimos un primer pase, este fin de semana pasado estrenamos con muchísimo éxito, estaba todo vendido en el Festival de Santander, en sección Óperas Primas y en Cantabria Infinita, porque ella era original de Santander y allí es un personaje que no se conocía, a pesar de que los Pombo son una familia como equiparable a los Larios en Málaga. Allí Ana de Pombo, nadie sabía que había sido mano derecha de Coco Chanel, que había tenido impronta en la alta costura, que había estado por medio mundo desfilando con bailes regionales de España, y ha sido como el gran descubrimiento en el festival. Nos han seleccionado a futuro en el Festival de Cine Andaluz de Casares. Estamos muy contentos porque es un festival además muy pequeñito, pero que hace un repaso por todo pues todos los estrenos que se hacen en Andalucía, y nos apetecía mucho ir. Y bueno, Canal Sur ha comprado los derechos de emisión del documental y ahora mismo pues estamos en estrategia para vender la película a televisiones nacionales como internacionales. Pues desde aquí brindamos esa oportunidad y pegamos en las puertas de todas esas televisiones y en ese otro espacio donde debe emitirse algo de tanta trascendencia como esto, porque cuando descubrimos a esas personalidades con esos espacios culturales de tanto relato histórico, son por sí mismas son atractivas para que se puedan emitir en televisiones o en series documentales o en canales especializados, si me apuras, porque es absolutamente encomiable, ¿no? Poder acceder a un producto así como el tuyo. Y Juan, ¿en qué otros proyectos anda? Bueno, pues ahora estoy en desarrollo de un par de proyectos de los cuales no te puedo dar muchísima información, pero sí que tienen que ver con la historia de Marbella. Marbella me parece que durante las últimas décadas, desde los años 50 hasta la actualidad, han orbitado una serie de personajes y hay una serie de historias que están por descubrir, no solo con la Jet Set, sino por ejemplo en el caso de Jean Cocteau y Ana de Pombo, y que creo que yo lo veo como un filón a la hora de conseguir historia, y no solo a nivel local, sino que ya estoy con productoras de Madrid en las que estamos trabajando juntos para llevarlo a cabo. Pues me alegro muchísimo. Si hubiera algo que destacar, por cierto, no lo he dicho, estamos al mismo tiempo que vamos hablando, vamos emitiendo algunas imágenes del documental que van acompañando nuestra conversación. Lo digo porque se me ha pasado decirlo, está bien decirlo antes de que acabemos la entrevista. Y justo que estamos a punto de acabar la entrevista, yo te quiero sondear sobre lo que no hemos hablado. Es decir, ¿hay algo que tú quieras decirme que yo no te haya preguntado o que yo no haya tocado la tecla sobre la figura del documental principal, sobre Pombo, o sobre tu proyecto audiovisual? ¿Qué era lo que realmente has querido mostrar a nuestros mundos que yo no te he preguntado? Pues mira, es que no me había preparado la entrevista, pero hay una cosa que sí es verdad, y es que en un principio el documental no estaba concebido para que la protagonista fuera Ana de Pombo, pero nos dimos cuenta de que ella tiene que ser la protagonista de la sala donde está. Entonces, por eso al final el eje vertebrador del proyecto es ella. Nos hemos dado cuenta de que fue una mujer muy vanguardista en el discurso feminista, sin querer serlo, sin pretenderlo. Ella es una mujer conservadora de una clase social y que pertenece a una ideología en concreta, pero que a la vez está divorciándose, está conquistando espacios públicos, y que nos parece muy interesante porque en la primera mitad del siglo XX, que es donde ella tiene su mayor arraigo y su mayor impronta, no hay muchas mujeres que llegan a trascender de esa manera, incluso desafiando el canon establecido. Ella se va prodigando por el mundo como Ana de España en un momento en el que ha perdido la nacionalidad española y tiene que pedir un permiso al régimen franquista para poder ser Ana de España, porque el régimen no te deja utilizar la palabra España. Pero sí, ella se había divorciado ya 2 veces y iba por el mundo, no sé, era una mujer que hacía lo que le daba la gana. Entonces sí que nos hemos dado cuenta que sin pretenderlo,
el movimiento feminista de repente nos ha dicho, y esta figura de dónde ha salido, pero es que las mujeres conservadoras de repente también todo el mundo está como diciendo, ¿y esto de dónde viene? ¿Dónde estaba Ana de Pombo? Claro. Y entonces, sin pretenderlo, hemos conseguido pues alzar una figura que nos ha gustado mucho. Pues enhorabuena, felicidades, que tenga larga vida el documental y que se pueda ver en cualquier sitio, que todos puedan acceder a ese conocimiento tan amplio que has abierto. Te animo a que sigas en esas líneas de descubrir a esas personalidades, porque yo creo que eso es absolutamente encomiable. Y nos vemos aquí cuando tengan más proyectos y más relatos creativos que contarnos, para que desde Canal Málaga podamos saber de ti. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Juan, tenerte Igualmente. aquí. Amigos, amigas, nos vemos aquí en Letras Mixtas, Canal Málaga Televisión, con nuestro ratito de cultura. Gracias.